Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Vamos a exaltar el nombre del pastor de pastores, que es Cristo Jesús, a través de su palabra. Amén. A veces, cuando pasan los años y uno piensa en las diferentes cosas que suceden cuando uno comienza como pastor y luego sigue trabajando en la obra y va creciendo y va aprendiendo, y aunque puedas haber ido a un instituto, un seminario, haber estudiado, no hay mejor escuela que cuando uno está pastoreando y está con las ovejas, porque los libros te pueden enseñar mucho, pero cuando estás con el pueblo de Dios, con las ovejas que Él pone a tu cargo, es que realmente aprendes a ser pastor. Y hoy yo quiero que nos tomemos un poco de tiempo para hablar un poquito acerca de esto de ser pastor. Pero hay diferentes clases de pastores, ¿sabes? Hay unos que son bien enérgicos, hay otros que son más pausados, hay otros que casi ni se oyen, es como un susurro cuando predican. Y hay otros que le meten manetazos al púlpito. Aquí los dos somos tranquilos, bastante. No como uno que me viene a la mente, que estaba bien fogoso predicando ese día y estaba hablando acerca de los pecados. Y viene y dice, y si yo pudiera, yo cogería todas las cervezas del mundo y las echaría en el río. Y toda la congregación, amén. Y si yo pudiera, yo cogiera todas las botellas de whisky y las echaría al río. Y la iglesia, amén, amén. Y si yo pudiera, yo cogería todo el ron y lo echaría en el río. Y la iglesia, amén. Y ahí el pastor cerró y se sentó y pasó el hermano, el director de alabanza, y dijo, y hermanos, ahora vamos a terminar el culto con el himno 266 de nuestro himnario, vamos todos para el río. Imagínate, le tiraron allá el ron, el whisky, la cerveza. El hermano dijo, vamos para el río. Es que parte de ser pastor también es que hay momentos de seriedad, pero hay momentos también donde uno tiene que también ser alegre y bromear. Quisiera que fueran conmigo, si son tan amables, al libro de Juan capítulo 21. Y escuchaba cuando la hermana Gladys estaba en la breve reflexión que hacía, e inclusive mencionó, aparte de pastor, anciano. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros en esta iglesia enseñamos que cuando usted se encuentra con estas palabras en la Biblia, va a encontrar pastor, anciano, episcopo, presbítero. Todas estas cosas que se hablan en diferentes lugares, realmente está hablando de una misma persona. De lo que está hablando es del pastor, aquel que está encargado de una congregación, de un grupo de personas, de una asamblea, donde él es el supervisor que Dios ha puesto ahí. También al pastor se le conoce como el ángel de la iglesia, porque ángel significa mensajero, así que el pastor es el mensajero de Dios. Y es importante que entendamos que cuando el pastor se para a predicar en el púlpito, el pastor debe siempre estar centrado en que todo lo que va a enseñar proviene de la palabra de Dios. Si no es así, pues tenemos un problema.
Porque entonces que vamos a estar escuchando cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, y empiezan las confusiones, empiezan las diferentes formas de pensar que son equívocas, porque todo lo que viene a nuestra mente debe estar basado en la palabra de Dios. Y el pastor, en el caso de nosotros que habemos dos aquí, tenemos eso bien claro, que la Biblia es la autoridad máxima. Y nosotros como cristianos primero, segundo bautista, me estuvo gracioso cuando la hermana dijo que ser bautista ya era un problema de por sí. Y yo creo que no todo el mundo que dice ser bautista es bautista, y ustedes saben en eso. Pueden tener un letrero que diga bautista bien grande, pero si no tiene los distintivos de las enseñanzas bautistas, no son bautistas. Y un bautista, ¿quién es? Un bautista debe ser alguien que sigue la Biblia y su enseñanza, y las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles. Tan sencillo como eso. Estamos en el libro de Juan, capítulo 21, y les quiero hablar en esta mañana acerca de apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Juan, capítulo 21, verso 14 al 17. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición sobre la misma, y pedimos bendición sobre todos los hermanos, hermanas, visitas, todos los que están aquí con nosotros y los que están a través de las diferentes redes mirando este culto. Pedimos, Dios, que tú seas obrando por medio de esta palabra y llevándonos al entendimiento de lo que tú quieres que aprendamos en este día. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Y cuando el Señor Jesús le dice esto a Pedro, a través de los siglos, todos los que hemos ejercido el cargo de pastor, estamos recibiendo las mismas instrucciones que recibió Pedro aquel día. Manny, apacienta mis ovejas. Freddy, apacienta mis ovejas. Y es importante que nosotros entendamos que esto de apacentar las ovejas requiere que el pastor tenga una capacidad para poder apacentar ovejas, y esa capacidad solamente se la puede dar el Señor a través de su Espíritu Santo cuando le da el llamado a ser pastor. Y nosotros tenemos que entender que para ser pastor realmente usted tiene que tener la cosa más importante en su vida, y es amor a Dios. Usted tiene que amar a Dios de tal manera que usted entiende que no importa la situación, el problema, la circunstancia, lo que puede estar sucediendo en la vida de cualquiera de esas
ovejas que son del Señor, porque no son de los pastores. Son del Señor, están puestas a cargo de nosotros. Nosotros tenemos que poder, en el amor de Dios, apacentar a esas ovejas. No es fácil apacentar a todas las ovejas, porque de vez en cuando se cuela una cabra. Y cuando se cuela una cabra, hay que usar una soga diferente, porque la oveja es más dócil. La oveja no pelea tanto. La cabra es difícil. Entonces hay que estar haciendo mucho forcejeo a ver si es cabra en proceso de convertirse en oveja. ¿Quién dice amén? Sí, porque una cabra es en el único sitio que yo puedo creer en la evolución, pero es espiritual. No creo en la evolución esa de que venimos del mono, aunque hay 2 o 3 monitos por ahí. Hermano, tenemos que tener claro que hay personas que llegan a la iglesia como cabras, pero Dios cambia su corazón y los vuelve ovejas. Amén. Entonces nosotros como pastores tenemos que entender que para apacentar las ovejas, en medio del rebaño se van a coler 2 o 3 cabras. Y hay que bregar con ellos también. Con ellas también. Apacienta mis ovejas. En el libro de Mateo capítulo 22, versos 37 al 39, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, fíjese que nosotros los pastores tenemos que tomar esto y hacerlo nuestro diario vivir. Para poder apacentar las ovejas tiene que estar ese amor por Dios bien claro. Cuando alguien dice: tengo un llamado para ser pastor, tiene que tener mucho cuidado con eso. Que no sea un capricho, que no sea un empeño, que no sea porque quiere tener un lugar donde la gente lo mire, que no quiera hacer porque esté buscando fama o fortuna. ¿Sabe cuáles son las 3 cosas que matan a un pastor? Las 3 F. Y si usted ¿cuántos han ido a la escuela? ¿Cuántos saben que una F es fracasado? ¿Verdad? Usted se cuelga con F. Las 3 Fs para el pastor son fama, falda y fortuna. El pastor que quiere ser famoso ya tiene un problema. El pastor que está detrás de la falda, que no sea la de su esposa, tiene un problema. Y el pastor que se quiere hacer rico con el evangelio tiene un problema. Ninguno que quiera cualquiera de estas 3 cosas puede ser pastor. El Señor dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y para yo poder hacer eso, para el pastor Manny poder ayudarme aquí como pastor asociado a apacentar las ovejas, primero nosotros tenemos que ser apacentados por el pastor de pastores. ¿Alguien dice amén? El Señor tiene que tocar mi corazón, bregar conmigo, para que yo pueda entender que va a haber una multitud de gente, personalidades, formas de ser, y ellos tienen que entonces entender que yo, como su pastor, voy a apacentarlas en el amor que Dios me ha dado. Apacienta mis ovejas. El Señor es bien claro en el libro de Juan, capítulo 14, 24, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, nosotros tenemos que entender que en ese amor lo mejor que nosotros podemos hacer es amar la palabra de Dios como pastores y pasar esa palabra de Dios al pueblo, a las ovejas, alimentarlas correctamente, llevar el mensaje de la Biblia en una forma ordenada, en una forma correcta, haciendo una exégesis
una hermenéutica que sea clara, concisa, directa, sin estar fantaseando, ni inventando, ni misticiando, ni tratar de llevar las cosas a un espacio espiritual que no existe, porque la palabra de Dios es clara. Cuando te habla que es literal, es literal. Cuando es alegórico, es alegórico. Cuando es simbólico, es simbólico. Usted no tiene que estar inventando con la palabra de Dios. Y el pastor que no entiende cómo va a llevar y cómo va a trazar la palabra de Dios para que el pueblo la entienda, sea el doctor o sea el que está con una educación de tercer grado, tiene un serio problema. Usted tiene que poder comunicarle al pueblo para que esas ovejas se alimenten todas. Aquí yo tengo que hablar para que el doctor aquí pueda recibir alimento, igual que aquel que tenga un trabajo más sencillo. El que tiene una educación alta, el que tiene menos educación, todos puedan entender, porque la idea es que todos coman, que todos se alimenten de la palabra de Dios. Pero yo tengo que tener amor por la palabra de Dios, yo tengo que meterme en la palabra de Dios, yo tengo que coger todas las semanas y estar estudiando. Pero pastor, yo usted lleva tantos años de estudio, usted tiene la pared que no le cabe un diploma más. ¿Sabe qué? Ninguno de esos diplomas vale 5 chavos si mi corazón no está en la palabra de Dios. Metido ahí, yo toda la semana estudiando, aprendiendo, continuando a crecer en la palabra. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a alimentarle a usted, usted pueda recibir buen alimento. Hermano, hay momentos donde el pastor tiene que dar leche. Pero, hermano, no podemos seguir todo el tiempo con leche y café. Después subimos a los Pop-Tart. Metemos una Pop-Tart de vez en cuando. Después una tostadita. Y aunque aquí hay unos cuantos vegetarianos, no voy a mirar quiénes son. Está por ahí escondida. Voy a andar con la nena. Hay que también darle carne. ¿A quién no le gusta una buena vianda? ¿Verdad? Con bacalao. Los pastores tenemos que apacentar las ovejas, y parte de apacentar las ovejas es alimentarlas correctamente. Qué triste es que podamos meternos en el internet y ver tantas y tantas y tantas iglesias. Hay miles de iglesias, y estoy hablando nada más que en Puerto Rico. De hecho, las estadísticas dicen que Puerto Rico es el sitio en el mundo donde tiene más iglesias por milla cuadrada. Pero ¿sabe qué? También es el sitio en el mundo donde más disparates dicen desde los altares. Alguien dígame si está conmigo. Porque no cogen y trazan la Biblia como debe ser. No enseñan la Biblia como debe ser. No le dan la importancia a la Biblia. Mire, hermano, aquí, oye, la alabanza, ¿cuántos se gozaron las alabanzas hoy? Tremenda, ¿verdad? Qué bonito estuvo el culto hoy en las alabanzas. Gloria a Dios, alabamos a Dios. Estamos aquí para alabar a Dios y gozarnos en las alabanzas. Y muchas de esas alabanzas nos ministran a nosotros, ¿verdad que sí? Porque tienen una letra hermosa, preciosa. Pero sobre eso, fíjese que a nosotros se nos dio un mandato, y es este: ir y hacer alabanzas a todo el mundo. ¿No? Eso no es. Espérate, ¿cómo va a ser? Ya lo encontré. Ir y danzar por todo el mundo. No, tampoco. No. Yo lo vi ayer en un video. Ahora sí lo voy a tener correcto. Y si me está viendo la señora, me puede llamar para hablar con ella, ¿sabe? ¿Usted sabe lo que es un trampolín? Un trampolín. Hermano, si usted no me cree, y yo sé que usted me cree, pero yo se lo envío, yo tengo el video. Esta supuesta pastora se paró en un trampolín y dijo que ella iba a rebotar.
y empezó a declarar que todo les rebotaba. El dolor les rebotaba. Y pegó a brincar. Y habían 3 personas ahí. Si no llegan a estar esas 3 personas ahí, esa señora se da una guabeñá. ¿Usted ha visto cuando cae una guanábana del palo? ¡Plac! Ahí hubiera quedado. Hermano, esas son las cosas que nosotros, los que verdaderamente tenemos un llamado pastoral, tenemos que decir que el Señor los reprenda. Porque eso no es de Dios. Eso es un circo que tienen en las iglesias. Y así no se apacientan a las ovejas. A las ovejas se les alimenta, a las ovejas se les cuida, a las ovejas se les mantiene en la línea correcta, que no se salgan del cerco, que estén metidos dentro de lo que tiene que ver con Dios, no con los inventos y disparates del mundo. Alguien diga amén si está conmigo en esta mañana. Yo voy a apacentar las ovejas, yo lo voy a hacer bíblicamente. Yo no tengo que estar haciendo ningún truco o estar haciendo espectáculo, porque el Señor nos dice, entretén a mis ovejas. Yo no soy uno de citar hombres, ¿sabes? Hombres que no sean bíblicos, que no estén en la Biblia, quiero decir. Pero voy a citar a este pastor, y lo voy a citar porque cae exactamente con lo que estoy hablando. Para los 1800, el pastor Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, que después se le conoció como el príncipe de los predicadores por su gran habilidad en la predicación, y si usted lee un sermón de ese varón, pues eso es, cada sermón es una tesis, es una cosa increíble. Él dijo, llegará el tiempo, y estamos hablando en el 1800, cuando no existía televisión, cine, internet, nada. Él ya era pastor de una iglesia que tenía 10,000 personas. Él predicaba sin micrófono a 10,000 personas, porque no existían los micrófonos. ¿Y sabe lo que él dijo? Él dijo, llegará el momento en que en vez de pastores alimentando las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. ¿Sabe qué? Ese momento ya llegó. Y el Señor dice, no, el Señor dice, apacienta mis ovejas. Tenemos que prepararnos en la palabra, tenemos que cogerla en serio, tenemos que amar la palabra, tenemos que entrar en ella de tal manera que nuestra vida completa esté inundada por la palabra de Dios y el amor de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Yo tengo que orar. Me quedo anonadado cuando escucho pastores decir, y esto me lo reiteró en esta semana que estuvo aquí el pastor Ramón Paulino de la República Dominicana. Oh, pero que ya me pongo a hablar un poquito como es. Oh, pero hermano, se me pega. Y él me dijo a mí que cierto pastor le dijo, yo no oro. Yo le dije, ¿cómo es posible eso, hermano? Él dice que ya no hay necesidad de orar, porque ya Dios predeterminó todo lo que va a suceder, así que no hay que orar. Interesante, fíjense. Yo quisiera saber entonces por qué todas las veces a través de los años, mis hermanos, que en esta iglesia los pastores y ustedes han orado por algo y el Señor lo ha contestado, y hemos venido a dar testimonio aquí en el altar y decir, esto pasó y el Señor me contestó la oración. El Señor contestó la oración de la iglesia. El Señor contestó la oración de los pastores. ¿Cómo yo voy a dejar de orar si el mismo Señor
le oró a su padre. ¿En qué cabeza cabe eso? El pastor tiene que orar para apacentar las ovejas y las ovejas tienen que orar por su pastor para que el pastor las apaciente. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros como pastores no podemos creernos que estamos por encima del cuerpo de la iglesia. Yo tengo que tener compañerismo con ustedes y ustedes conmigo. Ustedes y yo somos el cuerpo. La cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo soy mensajero de Él, pero la cabeza es el Señor. Entonces usted tiene que entender que hay que estar unidos, cada uno de nosotros, poniendo al lado cualquier diferencia que pueda haber, porque sabe que el enemigo eso es lo que quiere. Me estaba trabajando cuando escuchaba todas las cosas y en una de las cosas creo que el hermano que dirigió en esta mañana mi tocayo, Alfredo, dijo, qué bonito que en 15 años esta iglesia ha logrado mucho más que otras iglesias que llevan mucho más tiempo. ¿Sabe qué? Lo que más me alegra a mí, aparte de que hemos podido llevar sana doctrina, que eso escasea hoy en día, porque hermanos, si yo predicara las bobadas que les estuve contando hace un rato, aquí yo hubiera tenido que sacar las otras 100 sillas que tengo guardadas allá atrás, porque no cabría la gente, porque esos espectáculos y esos shows llenan iglesias. Pero cuando usted está en una iglesia que lo que predican es Biblia, la gente llega y dice, oh, espérate, aquí están enseñando Biblia, aquí no tienen espectáculos, y se van, porque muchos tienen comezón de oír. Pero usted tiene que tener deseo de la palabra de Dios. Y entonces usted y yo en compañerismo, juntos, unidos, en armonía, lo podemos lograr. Yo estoy contento de que en esta iglesia tenemos el lema de todos en un mismo pensar y un mismo sentir. Unidos todo el tiempo, porque ¿sabe qué? El enemigo quiere que nosotros estemos en disensión, en división. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo es mayor que cualquier espíritu de demonio que pueda venir a tratar de separarnos. Y nunca ha habido una división en esta iglesia, porque hemos mantenido claro que el pastor tiene que ser parte de la congregación, andar con la congregación, hablar con la congregación, como dicen, oler a oveja. Otros dicen apestar a oveja, pero yo sé que ustedes se bañaron. Así que no vamos a ir ahí. Es importante que tengamos compañerismo unos con los otros, y nosotros tenemos que recordar que hay que adorar a Dios en nuestro diario caminar. Yo como pastor, de nada me vale que me pare aquí en este púlpito a predicarle a usted la palabra de Dios si yo no la estoy viviendo. Si yo no estoy viviendo la palabra de Dios, yo no puedo pararme aquí a predicar. Yo tengo que ser ejemplo para ustedes. Pablo decía, sed imitadores de mí como soy yo de Cristo. Imperfectos, sí lo somos. Pero nos mantenemos siempre cumpliendo con los requisitos que la Biblia establece para el pastorado. Y por eso, con temor y temblor, nos paramos a predicar. Yo ya llevo 19 años como pastor. Lo voy a cumplir ahora. 15 aquí, desde que el Señor me envió como misionero y levantamos esta obra. No ha habido un solo día que yo me he parado a predicar la palabra de Dios que no haya sido con temor y temblor. El que se para aquí a ministrar y no sabe la seriedad
que conlleva el llevar la palabra al pueblo para alimentarlo, es un vanidoso, un orgulloso y se le ha ido a la cabeza. Usted tiene que pararse aquí sabiendo que usted no es nadie y está aquí gracias a la gracia de Dios y la misericordia de Él, que entre todos le dijo un día: te necesito. Amén. No, hermano, no se crea que porque nosotros nos paramos aquí a predicar y parece como que sabemos lo que estamos haciendo. Sí, sabemos lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo con mucho respeto. Porque si usted se da cuenta, en la Biblia no es a los diáconos, no es a nadie en ningún lugar de liderato que se le va a pedir cuentas, es al pastor. Es al pastor. Dígale a alguien: Cristo es mi pastor. ¿Sabe? Cristo es nuestro pastor primero que nada. Pero Cristo está aquí con nosotros mediante su Espíritu Santo. Y a Él le plació que las personas vinieran al entendimiento del conocimiento del Evangelio, de la salvación de Cristo Jesús, por medio de la predicación, y por ende establece lo que somos predicadores, pastores. Mire, usted puede ser predicador y no ser pastor, pero usted tiene que ser predicador si va a ser pastor. ¿Me está entendiendo? Porque un predicador puede predicar lo más bonito, pero no sabe apacentar ovejas. El pastor va más allá de la predicación. Apacienta las ovejas. Y me estoy moviendo rapidito porque sé que estamos con el tiempo corriendo en nuestra contra, ya que hemos tenido tantas cosas en este día. Yo voy a alimentar las ovejas, pero tiene que ser siempre, no de vez en cuando, siempre con la palabra de Dios. La Biblia. Nosotros tenemos que entender algo. El enemigo conoce la Biblia. Si usted se cree que no, usted no ha leído la Biblia. El enemigo la conoce. ¿Acaso él no fue y le citó al Señor Jesucristo cuando fue a tentarlo? La Biblia, fuera de contexto y a su favor. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo le contesta con la palabra y en contexto. Nosotros tenemos que entender que cada vez que vamos a trazar la palabra de Dios, tiene que estar con el contexto correcto. ¿Por qué usted está haciendo tanto hincapié en eso, pastor? Estoy haciendo hincapié porque lo más que a mí me molesta, y si yo veo a uno de los predicadores que se invite aquí y lo hace aquí, yo soy el primero que le voy a decir: bájate. Y es que cojan y lean un pasaje bíblico y después se pongan a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Aquí en este pasaje bíblico, el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, y de todas las cosas, la tercera que le pregunta es: cuando me amas, él ya está compungido. Sabemos que Pedro hizo algo 3 veces, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y él le dice: apacienta mis ovejas. Juan 10, 14, 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, nosotros somos esas ovejas del otro redil, los gentiles, los que no nacimos en Israel, los que el Señor, por su amor y misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, sea judío o sea gentil. Nosotros vamos a pastorear, nosotros vamos a apacentar, y nosotros no podemos mirar de dónde viene la persona, de qué color es la persona. ¿De dónde es usted? ¿De China? No bregamos con chinitos, ¿sí? Hay que bregar con los chinos. Nosotros tenemos que ser pastores de cada una de las... ¿Usted cree que las ovejas, ahora estoy hablando del animal? No hay dos ovejas que sean iguales, al menos que la hayan clonado. Que para mí eso está mal, pero eso es otro tema y no vamos a hablar de eso hoy. Mira a su alrededor, mírese. No tenga miedo, yo sé que algunos asustan, pero mírelo. ¿Encontró un gemelo aquí? ¿Alguien que es igualito a usted? ¿Ah? ¿No? No. Bueno, este hermano se parece mucho al diácono Ángel, fíjate. Se parece muy... Lo que hay es que poner una corbatita y ya... No hay dos ovejas iguales. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros. Que fíjate que dice el Señor que las ovejas conocen su voz. Así mismo debe ser con el pastor que Dios ha puesto a apacentar las ovejas. Y las ovejas, como todas son diferentes, pero el pastor es el mismo. Y en una iglesia puede haber más de uno, como en el caso de nosotros. Dios me ha bendecido de tener como ayudante el pastor Manny. Entonces nosotros dos, bregando con toda la congregación, ustedes conociéndolos a nosotros conociéndolos a ustedes, podemos apacentarle. Pero mire, hermano, le voy a ser sincero, yo no puedo pastorearle a usted si usted viene un domingo y me falta 3. Si usted no viene a los estudios bíblicos, si usted no viene a los cultos de oración, si hay una actividad de la iglesia y usted siempre tiene algo porque no puede hacerlo, ¿cómo puedo yo apacentarle a usted? ¿Cómo puedo yo pastorearle a usted si usted no se deja pastorear? Si usted entonces necesita que yo que coja la patita y se la quiebre para que se esté quieto. El pastor necesita tener esa relación para poder apacentarla. ¿Alguien dice amén? ¿Están conmigo? Ya estamos terminando, nos falta nada más que 1 hora. Amén. Nosotros, como pastores, queremos que cada uno que llega a esta iglesia entienda, primero que nada, de que la iglesia es imperfecta. Porque la iglesia está compuesta de santos, personas que han sido santificadas por medio del Espíritu Santo, pero siguen siendo personas que habitan en un cuerpo pecaminoso, carnal, y por ende seguimos siendo imperfectos. Hasta el día de Jesucristo nosotros vamos a estar en imperfección. Hasta que lleguemos a ese tiempo cuando seamos transformados, vamos a ser imperfectos. Por ende, cuando usted llega aquí a esta iglesia, lo que tiene que mirar es qué cosas hay ahí que hacen que yo quiera estar allí. Sabe que lo que debe ser, primero que nada, lo más importante, que usted vea que allí de verdad aman a Dios. Eso es lo primero. Segundo, usted debe ver que allí se predica sana doctrina, se predica de la Biblia.
Pero, como dije anteriormente, en contexto, haciendo un buen estudio, trazándola bien, haciendo una exégesis correcta. Tercero, que las personas sinceramente, y aquí estamos hablando de las ovejas, se aman de verdad. Es genuino el amor. Que cuando uno se abraza el domingo, cuando uno se da la mano, es de verdad porque amamos a ese hermano, a esa hermana. Amén. Recuerden, van a ver cabras. Y hasta que la cabra no se convierte en oveja, esa puede ser de esa que usted tiene que coger y decir, voy a orar por ella. Pero usted no se va a ir de la iglesia. Si hay amor, si hay sana doctrina, si los pastores viven lo que predican, usted está en el sitio correcto. Y otra cosa bien importante, y estoy cortando el sermón un montón, ¿sabe? Porque nos alargamos. Que haya claridad en las finanzas. Ahorita cuando la hermana Gladys estaba hablando de los diferentes pastores que fueron rechazados por esa iglesia que era imaginaria, ¿verdad? Y estaba buscando un nuevo pastor. Y de todos esos candidatos, mencionaron casi todos los héroes de la Biblia ahí. Y el que entendían que era el mejor fue Judas. Yo no sé si usted sabe, pero Judas era el tesorero. Judas era el tesorero, alaba. Y el tesorero, Judas, era más para la bolsa de él que para la bolsa de los gastos, lo que guardaba, ¿sabes? La iglesia tiene que tener transparencia y claridad en sus finanzas. Y los pastores tenemos que ser responsables de que eso suceda. Aquí sucede. Aquí hay un reporte que se pone ahí para que todo el mundo lo vea. Usted puede pedir copias del reporte si las quiere. Aquí se da un reporte verbalmente. Aquí todo está a la luz. Porque nosotros no somos de tinieblas, somos de luz. Hoy en el día que estamos celebrando a Cristo y que ustedes tan amablemente han reconocido la labor de nosotros como pastores, por favor piensen por qué ustedes están aquí y entiendan de que están en un lugar donde los pastores vamos a hacer lo que Cristo nos ha pedido. Amén. Vamos a cumplir su palabra. No le vamos a fallar a Él. Porque si le fallamos a Él, le fallamos a ustedes. Oren por nosotros para que Dios nos ayude a seguir apacentando a las ovejas. Amén. ¿Cuántos reciben el mensaje? Gloria al Señor. Le voy a pedir a los hermanos del Ministerio de Alabanza que pasen por aquí y vamos a hacer un llamado, porque no podemos tener un culto en nuestra iglesia sin hacer un llamado, porque es para nosotros importante, porque vemos en la Biblia de que siempre ha habido un llamado al arrepentimiento. Hay iglesias que ya no hacen llamado, yo no entiendo eso, ¿saben? Porque aunque fuese debajo de un palo mango, allí se hace un llamado. Dice la palabra que todos los que le confesaron, todos los que le confesaron, el llamado de Juan el Bautista fue arrepentido, el llamado de Jesús arrepentido, el llamado de los apóstoles arrepentidos, de los discípulos arrepentidos. Hay un llamado al arrepentimiento. En esta mañana el llamado es: si tú no has entregado tu vida a Cristo, le confieses con tu boca y crees en tu corazón que Él es el Señor. ¿No lo has hecho? Yo te invito a que pases hoy al altar y entregues tu vida al Señor Jesús, el pastor de pastores. Vamos a ponernos de pie los que puedan hacerlo, y ahí desde donde están sentados, como siempre, les pido a ustedes que ya son